Pues corriendo cambiamos de tercio y así da gusto que venga un invitado y te llene la mesa de botellas. Bienvenido, Manu. Muchas gracias, Roberto. Buenas tardes. Hoy vamos a hablar del cava. Hoy vamos a hablar del cava, un producto que siempre solemos utilizarlo en Navidad más habitualmente, pero hoy vamos a ver el posible maridaje que tiene pues esto oro metido en una botella, porque realmente es un producto muy peculiar. El cava, que además también últimamente en los últimos años, bueno, pues yo creo que está ya ocupando el sitio que se merece, ¿no? Porque de ser el pseudo champán, que era antes no tenías dinero para champán, compro cava, a, bueno, pues convertirse en un producto gourmet, un producto de altísima calidad. Y sobre todo, Roberto, porque hemos hablado del maridaje y el cava es una perfecta bebida que marida con todos los platos. Sería cuando hay algunas berenjenas, por ejemplo, que son difíciles de maridar, pues el cava y la cerveza es un perfecto comodín para esos platos. Pero aquí tenemos muchos cavas, Roberto, tanto el Brut, tenemos el Reserva, Gran Reserva e incluso el rosado. No sé cuál te gusta a ti. A mí me gusta mucho el Brut. Y me gusta el rosado también. Para el que no sepa bien qué es un Brut Natur, seco, semiseco, va a depender del licor de expedición que le den a la botella. Vamos a explicarlo rápidamente. Aquí tenemos un vino blanco que se incorpora dentro de la botella. Ajá. A ese vino blanco se le incorporan levaduras. Entonces se produce la segunda fermentación en botella. Ah. Luego, entonces, esa fermentación se produce gas carbónico, puesto que es el propio vino que va a hacer una segunda fermentación en botella y el gas proviene de la propia fermentación. Entonces tenemos un vino blanco que le añadimos levaduras y luego hace la segunda fermentación en botella. Luego veremos que se produce un degüelle, se le saca los residuos, se le pone el tapón y lo tenemos listo. Dependiendo del azúcar... fermenta en botella. Fermenta en botella. La segunda fermentación en botella sería, primero se produce un vino blanco, ese vino blanco se rellena, levaduras y se produce ese gas. Ese gas proviene de la propia fermentación. Si te tomas, por ejemplo, un lambrusco, ¿has visto que las burbujitas son más gorditas? Sí. Ese gas es añadido. Se lo han añadido. Ese es añadido. Entonces, de ahí va a venir la diferencia del precio. Exacto. Luego después, a ti te gusta, por ejemplo, el Brut. Pero a mí, por ejemplo, me gusta Brut Natur. Sería que tiene de 0 a 3 gramos de azúcar. A ti te gusta un poquito más dulce, de 3 a 6. Dependiendo, así hasta llegar a dulce, que son 50 gramos de azúcar por litro. Entonces, ese poquito de vino que se ha desechado por las impurezas, pues tenemos aquí que añadirle el licor de expedición. Ese licor de expedición va a ser dulcecito o menos dulce dependiendo de lo que queramos, tanto Brut, Brut Natur, y luego después vendrá la crianza, esa maduración en botella, esa crianza en botella. Es un poquito más largo, le da también, imagino yo, efectivamente, más personalidad. Claro. Los vinos. Aquí vemos muchas veces que aquí dice, por ejemplo, Brut, en esos va a decir, por ejemplo, en ese caso Reserva, tiene 15 meses en botella, y el que tienes aquí en el medio, Roberto, es un Gran Reserva, puesto que tendrá 30 meses en botella. Sería 30 meses, va a estar terminándose ese vino para estar óptimo a la hora de brindar. ¿Qué diferencia tiene el cava con el champán? Que quizá la gente también muchas veces tiene dudas. Es verdad, ambos llevan el método champanois. El método champanois es el método de la segunda fermentación en botella. Ajá. Lo que pasa es que el cava se produce en España y el champán solo se produce en Francia. Pero Roberto, aquí muchas veces te habrá pasado que dice, bueno, el cava es catalán. Sí. Pero mentira. El cava se produce en otras regiones como La Rioja, Navarra, Aragón, Valencia, Extremadura. No podemos encontrar un cava extremeño con la denominación de origen cava. No solo se produce en esa famada zona que se llama Sant Sadurní de Ainhoa, ¿no? Que además que hay, bueno, pues sí que es cierto que hay una producción muy alta. Muy alta. Pero bueno, si veis además que hoy nos recomienda Manuel la página del Consejo Regulador, que es la CR Cava, el Consejo Regulador del Cava, para que le echéis un vistazo, aprendáis más sobre el cava, para que tengáis mucha más información, para que sepáis leer las etiquetas. Ahora que en Navidad seguro vais a comprar muchas más de estas botellas. Y bueno, pues hay muchas partes en España donde se hace un cava muy rico. Y todo este invento, por así llamarlo, se denomina, se le pone al Benedicto Dom Periñón, ¿vale? Esto todo él surge porque era un buen catador. Entonces hay que decir que el cava es un cupage. ¿Qué es un cupage?
Pues es una mezcla de vinos dentro de la botella. Entonces aquí tenemos Xarel·lo, Parrellada y Macabeo. 3 mezclas. Entonces Dom Pérignon era un buen catador. Era un sibarita, esos foodies, ¿no?, que ahora le llaman. Entonces él hacía una perfecta mezcla, ese perfecto coupage, para luego conseguir pues un cava extraordinario. Qué bueno. También el cava, como vamos a ver, también se puede usar para cocinar. Efectivamente, Roberto. ¿Por qué? Porque mira, es curioso, ¿no? Pero habrá pasado y habrás escuchado muchas veces: ¿qué dolor de cabeza me dio la última copita de cava cuando brindé? ¿La última de cuántas? Claro, pero no es así, porque has mezclado tanto, claro, que al final un poco trae un poquito de dolor de cabeza, pero no. El cava se puede beber de principio a fin. Vemos que el maridaje, dependiendo del producto, por ejemplo, un cava brut es muy adecuado, por ejemplo, para unos canapés, para un aperitivo, y ya un gran reserva, ten en cuenta, con más cuerpo, como en el vino, pues podemos maridarlo con un asado, con una carne al horno, con un pollo asado, un pollo a la parrilla. Sería que tenemos un amplio abanico y no solo para brindar o para la tarta. Hay gente que come con cava, muy habitual, Come con cava. Que come con cava, y porque además no hace falta de cambios, ¿no? Puedes tomar casi desde el aperitivo al postre con el mismo. Con el mismo. Y mira, también curioso, porque muchas veces el cava te lo encontrabas en la última hoja de la carta. Sí. En la última hoja de la carta, claro, porque era como un vino para el postre. Claro. Pero ahora te encuentras el cava en las primeras hojas, donde dice vinos de aperitivo. ¿Por qué? Porque estas burbujas hacen que abran el paladar. Entonces, cuando te bebes una copita, pues te incentiva a seguir comiendo, pues cualquier comida pesada, te va limpiando el paladar por la acidez, entonces te incita a seguir comiendo. Perfecto. Tenemos receta, ¿no? Tenemos receta. Nos vas a regalar una recetita y tenemos que hablar también de unas charlas muy interesantes. Ay, qué bueno, Roberto. Así Sí, que tenemos una recetita. Hoy, en cambio, pues unos ñoquis de zanahoria con fondue inglesa. Unos ñoquis de zanahoria que se hace muy sencillo, el tradicional ñoqui, pero le hemos añadido a esa fondue inglesa, a esa crema de queso, un toquecito de cava. Entonces, luego después nos va a saber muy rica, nos va a saber totalmente diferente. Hay gente que le añade un toquito de vino blanco, muchas veces a lo mejor de ginebra, pero hoy vamos a hacerla con cava. con cava. Con cava, un cava que tengamos, un brut natur, un brut que no tenga mucho contenido en azúcar, para que la receta no se nos cambie, se nos quede un poquito dulce. Así que vamos a mojar o saltear o empapar esos ñoquis de zanahoria. ¿Cómo hacemos los ñoquis? Los ñoquis de zanahoria igual, Muy como un facilito, puré de ¿no? patata, un poquito de huevo y harina, para hacer una mezclita, una masa consistente. Luego después los vamos a cortar, y el truco está, Roberto, en que el agua esté hirviendo mucho, que esté borboteando. Así. Ahí será el momento, Ahí, ¿no? efectivamente, ahí será el momento de añadirle los ñoquis y dejar, una vez que suben a la parte de arriba de la olla, ya los tenemos listos. Vamos a colarlo y añadirlos a la salsa. Así, esos 2 o 3 minutitos que le falta, los vamos a terminar en esa salsa. Así se empapan de esta fondue inglesa con cava, que va a quedar deliciosa. Una salsa que, por si alguien no sabe qué es una fondue inglesa. Sí, en concreto es una leche nata también, donde hemos derretido un poquito de queso, dependiendo del sabor que le queremos dar. Por ejemplo, lo podemos hacer de queso azul, de queso parmesano, de diferentes tipos de queso. Y por último, le vamos a añadir una gotita de cava. Así saborizamos todo ese conjunto de quesos. Qué bueno. Por como decirle, una salsa de queso o salcava. Eso de fondue, pues un poquito más Queda claro que gastronómico. te pones así de gastro y luego la gente no se entera y dice: ¿qué es esto de fondue? Bueno, pues una salsa de queso, pero en este caso pues con ese toque de cava que le viene estupendamente. También pega mucho. Mi madre siempre ha hecho un pescado al horno con cava, que estaba muy bueno también. Claro. Sí, Hay que incorporarlo en las comidas, y sobre todo no solo de postre, sino vamos a maridar pues cualquier platito, cualquier aperitivo con cava. Manuel, tenéis unas charlas muy interesantes, Sí, charlas Roberto, gourmet. sí, estamos muy contentos ¿Esto qué porque es? la semana que viene, el miércoles, entregan las estrellas Michelin y han elegido a Marbella como el punto de partida para esto, ¿no? Ojalá que los restaurantes la sigan teniendo, que consigamos unas nuevas. Y esta charla gourmet la vamos a hacer vía Twitter. Yo sé Qué que bueno. tú eres un buen tuitero, te gusta moverte ahí en las redes, y muy sencillo, tendrán que poner en el buscador almohadilla charlas gourmet, y vamos a hablar sobre la gastronomía, sobre un poco la guía Michelin,
¿Qué nos podemos encontrar? Vamos a darle, bueno, vamos a bajar al pie de calle. Qué mejor que en las redes para conocer qué opina la gente de la gastronomía y vamos a ver cómo funciona. Esta primera temporada la hacemos con OAC Pago de Comunicación, con la directora María Senjo. Vamos a contar y ella le encanta la gastronomía, le apasiona como a mí, entonces una perfecta unión para lanzar esas gastrocharlas y que puedan... El martes, ¿no? Martes 18. El martes 18 a las 7 de la tarde, pasamos lista. Aquí nadie se va a salvar, Roberto. Yo ahí estoy yo también. Lista, y vamos a hablar, vamos a hacer unas preguntitas que, por ejemplo, ¿cuáles son tus chefs preferidos de Andalucía? Vamos a hablar también un poco de los candidatos y bueno, vamos a dar un poco de bombo a la gastronomía marbellí que está en pleno auge. Pues sí, pues ahí estaremos el martes a través de Twitter a las 7 de la tarde con ese hashtag charlas gastronómicas. Charlas gourmet. Charlas gourmet, perdón, charlas gourmet. Y ahí, bueno, pues a comentar, a charlar sobre gastronomía, sobre nuestros chefs y sobre ese día importante que es la entrega de las estrellas Van Michelin. a poder, a partir de ya, pueden ir largando preguntas, que las contestaremos pues encantados. Aparte hemos llamado a todos los chefs de Marbella, de Andalucía, y yo creo que va a ser un buen termómetro para conocer, a ver las noticias que nos puede dar Michelin al otro día. Pues encantados, como siempre. Manu, gracias por venir, Roberto, por traernos hoy a hacer esa reflexión sobre el cava, por enseñarnos un poquito más qué significa todo esto que vemos en las etiquetas, por saber cómo incorporarlo también, tanto al menú como maridaje, como también como parte de la cocina. Así que, bueno, pues seguro que se va a beber muy buen cava también en la gala Michelin. Sí, 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 y un buen elemento, Roberto, cuando abramos un cava, el corcho va a tener que tener una estrella de 4 puntas. Ajá. Eso significa que el cava es un cava y ha realizado el método Champenois. En otros vinos nos vamos a encontrar un círculo, un guión, pero cuando abramos alguna botella, sin saber que es cava, solo que en la corcho por dentro tenga una estrella de 4 puntos. Ah, perfecto, eso no lo sabía yo. Roberto. Que de cosas aprendemos aquí, ¿eh? Bueno. Esto es una maravilla. Y si queréis más, www.thegourmetjournal.com, la web de Manu. Gracias. Gracias, Roberto. Nosotros hacemos una pequeña pausa, un descanso y lo vemos enseguida.